Todos los días recibimos una gran cantidad de información de nuestro entorno y gran parte de esa información a través del canal auditivo oral procedente de distintos medios, tales como las conversaciones cara a cara, conversaciones telefónicas, anuncios por megafonía, grabaciones, programas de televisión y radio, películas, canciones, sonidos ambientales, ruidos, etc. ¿Qué pasaría si un día de repente nos quedamos sin audición? ¿Y si nuestro hijo, hija, padre, madre, hermano, que nace o se queda sin audición? Según la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población mundial, 360 millones de personas, padece pérdida de audición, siendo estas 328 millones de personas que son adultas y 32 millones de niños y niñas. La Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia aporta datos sobre el 80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento del nacimiento y que en nuestro país 1 de cada 1000 niños nace con una sordera profunda bilateral y que 5 de cada 1000 recién nacidos padece una sordera de distinto tipo y grado. En este nuevo programa les hablaré sobre la discapacidad auditiva y los problemas que conllevan las personas que lo padecen. Soy Erika Robles Zarango, estudiante de la Universidad Nacional de Loja. Continuamos. Según la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, habla de personas sordas y es bien interesante o muy importante notar que no todos los sordos son iguales. La Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad nos dice que hay sordos hablantes, sordos señantes y sordos semilingües. Sordo hablante es aquella persona que nació siendo hablante del español, piensa en el español, actúa en el español y por algún accidente o enfermedad pierde la audición, pero se comunica a través de la lengua español. Sordo señante es aquel que nació sordo y que adquirió la lengua de señas como primera lengua o como lengua materna y toda su actividad es a través de la lengua de señas. Sordo semilingüe, que no tuvo la oportunidad de aprender una lengua de señas ni una lengua oral. También la misma Ley General para Inclusión de Personas con Discapacidad nos dice que una persona sorda es aquella que no puede sostener una plática en lengua oral de manera fluida. Independientemente de su pérdida auditiva, si no puede mantener una comunicación fluida en lengua oral, se le va a considerar persona sorda. Primero tenemos que identificar con qué sordo estamos interactuando. Si es un sordo hablante, podemos interactuar con ellos a través de la lectura y escritura en español, ya sea por algún dispositivo o de puño y letra, pero la comunicación puede fluir a través de la lectura y la escritura del español, en algunos casos a través de la lectura de los labios. Si la persona con la que estamos interactuando es un sordo señante, sí vamos a necesitar una comunicación a través de la lengua de señas, su lengua materna o lengua natural, o a través con el apoyo de un intérprete de lengua de señas. Si es un sordo semilingüe, necesitaríamos de otras ayudas, algún sordo que también pueda comunicarse de manera visual gestual. Lo importante es identificar qué tipo de sordo está frente a nosotros. Lo que tenemos que tener en cuenta es dirigirnos a ellos como personas. En algunas ocasiones el error está en utilizar al intérprete y hacer expresiones como dígale por favor esto, dígale que haga esto, dígale que esto, pregúntele esto. Eso es incorrecto. La idea es preguntarle directo a la persona, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué quiere? Eso es una forma de respeto hacia la persona. También debemos tomar en cuenta que no por levantar la voz o exagerar la gesticulación de los labios nos va a entender.
No todos los sordos saben leer los labios, debido a que no todos los sordos tienen conocimiento de español. Algunos sí, algunos no, pero no es necesario levantar la voz de manera exagerada para los sordos que sí pueden leer los labios. Esas serían las dos sugerencias principales. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral. Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño o la niña a edades tempranas va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. Aunque el término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, este se ha utilizado y se utiliza tradicionalmente para hacer referencia tanto a la pérdida leve como a la profunda, generalizando su uso en la designación de cualquier deficiencia auditiva. Smile and Learn. Hoy aprenderemos las partes del oído. El oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro para que él responda de forma adecuada. Imagina que escuchas la sirena de una ambulancia. El oído enviará esta información al cerebro y este, a su vez, enviará señales a los músculos para que nos coloquemos en un lugar seguro. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos: martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de Eustaquio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega, el tímpano vibra y mueve la cadena de huesecillos. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo, se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación, envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de Eustaquio comunica el oído medio con las fosas nasales. Su misión principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Para cuidar tu oído, te recomendamos no usar los cascos durante más de 1 hora al día y mantenerlos a un volumen bajo. La clasificación para la discapacidad auditiva puede darse por los siguientes aspectos. Primero, por el momento de aparición: prelocutiva, poslocutiva, perinatal. Segundo, por el grado de la pérdida, sea esta leve, moderada, severa
o profunda. Y por último, por la localización, conductiva, neurosensorial o mixta. Una hipoacusia puede aparecer tanto en el periodo de vida prenatal como postnatal y hasta la adolescencia. Es así que definimos los siguientes aspectos. Prelocutiva, si aparece antes de aprender a hablar. Perilocutiva, cuando la discapacidad aparece cuando se está aprendiendo a hablar. O poslocutiva, después de haber aprendido a hablar. Consecuencias del tipo de pérdida. Cuando es ligera, el niño no despierta sospechas y se evidencian pequeñas dislalias, escasa atención, dificultades en lectoescritura, bajo rendimiento, distraído y juguetón. Cuando es moderada, se evidencia una fácil detención, dislalias, habla monótona, alteraciones en la lectoescritura, pobreza en el lenguaje, retraso escolar y trastornos de la personalidad. Cuando es severa, solo puede oír voces fuertes muy cerca del oído. El lenguaje oral no aparece de forma espontánea y natural. Puede decir alguna palabra o expresión corta, poco comprensible. La comunicación está severamente comprometida. La intervención logopédica es imprescindible. Tiene conciencia sonora, importante para mejorar habla y audición. Cuando es profunda, solo puede percibir ruidos fuertes, muchas de las veces como sensación táctil. Conserva restos de audición en las frecuencias graves que no sirven para entender el lenguaje. No aparece el lenguaje de forma espontánea. Surge una base de comunicación gestual. La comunicación se establece a través del campo visual. De acuerdo a la localización de la lesión, las hipoacusias pueden ser de transmisión y percepción, siendo estas las más graves. La hipoacusia de transmisión afecta la parte mecánica del oído, debido a patologías localizadas en él. La hipoacusia de percepción afecta el oído interno o el nervio auditivo que transmite el sonido al cerebro. Con frecuencia aparecen asociadas a patologías del oído medio, dando lugar a hipoacusias mixtas. Causas prenatales. Aproximadamente un 40% de las hipoacusias prenatales son de origen genético, siendo el momento de aparición clínica de la hipoacusia en el periodo comprendido entre el nacimiento y la adolescencia. Las causas perinatales pueden deberse a la historia familiar de hipoacusia en la infancia o una infección durante el periodo gestional, el nacimiento prematuro o malformaciones craneofaciales. Las causas postnatales de la hipoacusia se incluyen las de origen adquirido y de aparición posterior al periodo neonatal. Los factores que pueden causar hipoacusia son los traumatismos craneales, tumores, encefalitis, infecciones de oído, rubiola, entre otros. Ay, conejito, esta mañana me dolían mucho los oídos, así que la abuela me echó un poco de aceite templado en el oído
Pero después mi mamá se dio cuenta de que me salía pus del oído y me llevó al médico. El médico me dijo que tenía una infección que había empeorado con el aceite que me había echado la abuela. Y le dijo a mamá que no utilizara nunca remedios caseros, solo los medicamentos que él mandara. Ahora estoy mucho mejor, pero todavía no oigo bien por ese oído. El médico también nos dijo que nunca nos metiéramos nada en los oídos, ni palitos, ni lápices, ni siquiera bastoncillos de algodón, que también pueden dañar el oído. El médico regañó a mi hermano porque tenía los auriculares con la música tan alta que hasta él podía escucharla. Le dijo que si escuchaba la música muy alta, pronto se quedaría sordo y que tenía que bajar el volumen. Estuvo bien que le regañara a él. Se cree tan listo y está todo el tiempo escuchando música. En el hospital me asusté. De verdad que no quiero quedarme sorda porque entonces no podría hablar con mis amigas. El médico fue muy simpático y me dijo que si utilizaba los medicamentos adecuados y mantenía los oídos limpios y secos, todo iría bien. De ahora en adelante voy a tener mucho cuidado con los oídos. Solo voy a usar los medicamentos que me mande el médico, no me meteré nada en los oídos, no escucharé la música muy alta. Y si me duelen los oídos, iré al médico. Voy a cuidarme los oídos. Quiero oír a mis amigas y al mundo que me rodea.
hemos llegado a la parte final de este programa. No olvides seguir fortaleciendo tu conocimiento acerca de estos temas. No te pierdas de la segunda parte sobre la discapacidad auditiva y sus afectaciones. Nos vemos en el próximo. Quiero invitarte a que sigas mi página en Facebook, Inclusión sin Distinciones. En la descripción te dejo el link. Estoy publicando contenido de interés óptimo para cultivar nuestro aprendizaje sobre las discapacidades. Nos vemos en la próxima edición.